Y hoy para mí es un placer particular llegar con esta canción. Mi socio, la he pedido desde el inicio porque a mí me rompe el alma. Es una canción que nos ha acompañado a generaciones, que marca nuestro cine, que duda cabe, pero marca la historia última de Bolivia. Yo creo que Mi socio es uno de los soundtracks de la historia de Bolivia y por eso quiero que nos acompañe en la composición musical y de letra de Alberto Villalpando y en la interpretación de Gerardo Arias con Savia Andina. Es una de las canciones bandera. Me toca el corazón, así que hago con enorme placer este programa, le dedico todo el programa, así que no puedo sino decir gracias Paolo Agassi por estar aquí conmigo en esta hora, pero sobre todo gracias por haber pintado este capítulo bellísimo, bellísimo, bellísimo de la historia última del país en Mi socio. Gracias, Paolo. Gracias a ti por la invitación, así nos da la posibilidad de hablar un poco de lo que fue justamente Mi socio y sobre todo de lo que se viene. Y para hablar de lo que se viene hay que hablar de Romanet Hidalgo, a quien le agradezco también. Romanet, primera vez que conversamos, espero que vuelva al programa porque me imagino que este número 2 de Mi socio va a marcar una otra etapa y usted mañana la van a buscar todos cuando sea hiper famosa y yo voy a decir, estuvo conmigo una hora, así que espero que vuelva. Muchas gracias por estar acá en el programa. Muchísimas gracias por invitarnos. Me siento realmente como en casa, ¿no? En esta ciudad con gente tan linda, tan cálida, a pesar del frío, ¿no? El cariño y es inmenso, ¿no? Uno se siente aquí abrazada y abrazada también seguramente me voy a sentir tras que comience este rodaje, como bien vos lo decías, ¿no? Esta película realmente a todos, ¿no? Nos ha hecho algo en el corazón y es imposible no volver a verla sin llorar. En Mi socio 1 usted ni había nacido. Yo tengo 31 años, ¿no? Entonces, claro, no había nacido, pero la he visto como unas 5, 6 veces. 500.000 veces. Sí. A su lado, Gerardo Suárez, actor. Para mí, que Gerardo Suárez, para mí, el brillo. Y es que yo lo miro, lo he visto hoy y lo vuelvo a mirar y lo vuelvo a mirar y quiero encontrar al niño. Gracias por estar acá. Brillo, gracias por estar acá. Ustedes, gracias por la cobertura y un saludo a todos los televidentes. Vamos a compartir mientras vamos charlando. Hay tiempo porque esta vez hacemos todo el programa, creíamos que era necesario. Comenzamos con la idea solo Paolo y la mitad del programa, pero al final dijimos vamos con parte del equipo, vamos con todo el programa para volver hay que entender el espíritu de Mi socio 1 para entablar al 2 y para eso hay que entender, yo creo, la presencia, los ojos de afuera y de adentro de Paolo Agassi, es decir, Paolo Agassi, italiano, director de cine, productor audiovisual. Otra de las bases, ¿no? Si estuviéramos hablando de cine, Paolo, y hay que poner 4 patas, 5 patas, una de esas será usted, Paolo, en la construcción del cine boliviano. ¿Quiere acordarse un poquito de cómo llega, por qué llega y cómo mira el país? Estamos en los 80, ¿no? ¿Usted llega antes? No llegué al final de los 70. Claro. Vine de mochilero porque quería conocer el país. A la edad de, perdón, pero ya aquí hemos empezado a soltar las edades. Mientras no soltemos los pesos, yo voy a estar feliz. Era un bebé prácticamente, ¿no? Un adolescente, ya una cosa así. En fin, no, digo, era muy importante para mí conocer Bolivia por 2 motivos. Uno, para conocer a Jorge Sanginés y Antonio Hino. Yo había visto ahí, circulaba mucho en la universidad en esa época, películas como Yaguarmalco, El coraje del pueblo. Estando usted en Italia. Estando en Italia. Entonces era un mito, ¿no? Porque todo eso se ligaba a otro mito que era el Che Guevara. Entonces yo quería conocer el lugar donde había muerto el Che Guevara y hacer la ruta del Che Guevara. ¿En qué lugar de Italia estaba Paolo? El norte de Milán, yo he nacido en Cremona,
que es una ciudad pequeña, al norte de Italia, muy cerca de Milán, pero claro, yo estaba en la universidad. Hacía tres cosas en esa época, era muy joven realmente, pero hacía tres cosas porque desde muy joven yo quería ser independiente, quería ser, en fin, mis papás, yo les dije a una cierta edad, yo quiero ser independiente, por principio, ¿no? Yo nací en un pueblito muy, muy chiquito, ahí, en el norte de Italia. Debió haber estudiado periodismo si quería ser independiente. Bueno, sí, más o menos, ¿no? Un pueblito que a la orilla, muy cerca del río Po, que es el río más grande, más importante de Italia, ¿no? Tengo un concepto del río como ¿cómo te puedo decir? Como una fuente cultural. La gente que ha nacido o que ha vivido o que vive a la orilla de un río tiene otra manera de pensar. El río es una cosa muy importante. El río transporta no solamente agua, peces, transporta cultura. Es muy interesante, pero esa es otra historia. Entonces yo en Milán, en esa época, final de los 70, principio de los 70, primera mitad de los 70, yo hacía tres cosas. Trabajaba en una empresa norteamericana, estudiaba ciencias políticas y económicas en la universidad, pero ahí en Milán yo descubrí que había una escuela de cine y me metí, porque desde mis 8 años yo sabía que quería ser director de cine. Les parece una cosa un poco así que un chico de 8 o 10 años ya sabía. Lo que pasa es que en el pueblito donde yo vivía hasta mis 13, 14 años, no había salas de cine, obviamente, pero había el cine de la parroquia, que tenía una pequeña sala y ahí veía las películas, normalmente eran películas norteamericanas, películas del oeste, películas comedia, ¿no? Entonces yo ahí sabía que era esa forma, digamos, de contar historias, era fascinante, ¿no? Cuando el cine era solamente un acto colectivo, es decir, exclusivamente un acto colectivo, algo que ya no es. Y eso hoy. Era muy importante. Yo recuerdo que íbamos el domingo en la tarde, porque se daba una función solamente el domingo, 2 funciones, una en la tarde para los más chiquitos y una en la noche para los adultos. Iban con nuestros amigos, ¿no? Sentados ahí, ¿no? En las butacas, ver un cine de barrio, de la parroquia, en esas banquitos colectivos, nos sentamos ahí, reíamos así. Entonces, cuando ya más tarde en la universidad... Cinema Paradiso deja de ser una ficción, ¿no? No es ninguna ficción, es exactamente lo que, cómo se vivía el cine en esa época en Italia. Y bueno, entonces ya después en la universidad, ya con otra conciencia política, eran en la época, decir, lo que significó el 68 en Francia, que tú conoces muy bien. ¿De qué color era su conciencia política? Era blanca, no tenía color, pero justamente en la escuela de cine ya empezó a tomar color. Empecé a tomar conciencia de muchas cosas y entre las películas más importantes eran las películas del nuevo cine latinoamericano, que básicamente era el cine chileno de Miguel Dittín, era el cine boliviano de Jorge Sanginés y era el cine brasilero de varios. Ahí había varios directores muy importantes. No sé de qué color, pero me huele que era a la izquierda, ¿no? Era un camino muy tortuoso, ¿no? A veces uno se iba, pero no, evidentemente, digamos, había una posición en ese entonces. Si tú eras un universitario y tenías cierto interés hacia lo que sucedía en la sociedad, evidentemente estábamos influidos mucho en, digamos, en esa corriente. Y por eso decía, el Che Guevara era un mito. Había 2 cosas que eran un mito en esa época. El librito rojo de Mao Zedong sobre la revolución cultural y el diario del Che Guevara. Ya había fallecido, se publicó, eran las 2 Biblias que se manejaban en esa época en la universidad, ¿no? Entonces, cuando a cierto punto yo terminé la escuela de cine y ahí obviamente se me planteó cuál iba a ser mi camino. Se iba a seguir continuando siendo un ejecutivo de una empresa multinacional o iba a ser no sé qué. En Italia, para hacer cine, tienes que ir a Roma, Cinecittà,
porque es ahí, es como Hollywood, claro. ¿No? Fuera de eso, en Milán casi no había, ¿no? Entonces, o era irme a Roma a ver qué sucede, entonces estaba dudando qué voy a hacer, entonces decidí tomarme un año sabático de mi empresa. Yo le pregunté si podía y si las cosas no funcionaban como yo pensaba, podía volver, tener nuevamente mi peguita segura, bien pagadita en esa época, y me aceptaron. Entonces tenía un año y decidí venirme a Sudamérica. Quería ser Perú, Bolivia y luego irme hacia México. Yo había conocido de Latinoamérica México unos par de años antes y me llamó muchísimo la atención la riqueza de las culturas precolombinas. Entonces yo había conocido Maya, Azteca y quería conocer ya las culturas del sur, ¿no? Y bueno, y con dos amigas, que una era una compañera justamente de la escuela de cine y otra amiga más, nos embarcamos. En Milán teníamos un amigo, dos amigos en realidad, bolivianos. Uno era un gestor cultural, Pedro Portugal, pintor, falleció hace unos años, que tenía un pequeño centro cultural en Milán donde ayudaba a conocer un poco más la cultura latinoamericana, ¿no? Inti Illimani, por ejemplo, para nosotros era otro mito, ¿no? En esa época. Y él me dice, bueno, si vas a Bolivia, tienes que ir a buscar a unos amigos que tengo que acaban de hacer una película porque yo quiero... San Ginés ya no estaba acá, estaba en el exilio. Y me dice, pero tengo amigos que han seguido haciendo cine, acaban de hacer una película, por favor, contactalos, porque en ese entonces no había internet, no había celular, no había nada, ¿no? Entonces la comunicación era mucho más compleja. La película era Pueblo Chico y el director era Antonio Guino. Y ahí fue, dicho y hecho. Los contacté, la película después fui, y después nosotros seguimos, ¿no? En la tierra de otro amigo que teníamos. Era un muchacho que estudiaba agronomía en la universidad y era de San Javier. Y me dice, si vas, tienes que absolutamente conocer a mi pueblo, a mis papás, etcétera, etcétera. Entonces fuimos a San Javier y de ahí después fue el camino para hacer la ruta del Che. Santa Cruz, en fin, Valle Grande. Cuando volvimos a La Paz para volver a hacer el resto de nuestra planificada road movie, no era tan road movie, road experiencia, yo me di cuenta una cosa, mis amigas volvieron porque ellas estaban de vacaciones, tenía solo un mes, yo tenía más tiempo. Entonces, cuando volví a La Paz, me di cuenta una cosa que no, este país, para conocer este país no es cuestión de estar un mes y conocer un par de lugares. No, este es un país. Para conocer un país, sobre todo complejo desde el punto de vista social y cultural como Bolivia, un mes no es suficiente. Entonces, ¿en qué año estamos, Paolo? 77, 78, claro. Así. Y 76 era. Y bueno, entonces decidí quedarme un poco más, luego Antonio Guino y Oscar Soria, que fueron mis maestros en realidad, porque uno aprende cine en teoría en la escuela, pero después la práctica es otra cosa, ¿no? Ellos estaban preparando Chuquiago, y yo estudié cine, todo tímido, ¿no? Y además con un español. Según Antonio Guino no hablaba nada y no entendía nada, pero Oscar Soria, que era más paciente, hacía un esfuerzo para entenderme y bueno, logré expresar mi intención de conocer un poco más, a ver si me quedo y bueno, pasaron los meses, pasaron los años, las décadas y todas estas cosas. Pasó la vida, sí. Y así fue. Entonces, para mí, digamos, el punto de partida, digamos, la semilla, por lo que soy ahora, haber participado en la película Chuquiago y el asistente de acción de Antonio Guino, y participé en el guión también con mi español tan... Hay unas anécdotas increíbles, porque me encargaba cada uno de hacer una escenita, una cosa así. Yo escribía mis escenitas en una mezcla entre italiano y español que era realmente así, ¿no? Y así fue, del resto ya es historia, ¿no? Y hasta que en el 81, después del golpe de García Meza, porque, ojo, este es un punto muy importante, yo en esos años participé mucho en muchas actividades, digamos, política en sentido amplio, ¿no? Nunca he militado en ningún partido político, pero vi muchas cosas, vi el golpe de Pereda cuando Banzer anuló las elecciones, vi Natus Bush, luego vino, fue una década
del 76 al 85, 86, impresionante. Claro. Yo tuve oportunidad además de relacionarme con personas tipo Jaime Paz Zamora, por ejemplo, que tuvimos una amistad, tenemos una amistad muy estrecha, que justamente fue él cuando en el 78 se reabrió la universidad, la UMSA, que estaba cerrada, estuvo cerrada mucho tiempo. Él me dice, el MIR ganó las elecciones de la FUL, entonces me dice, tenemos varios proyectos en la UMSA, por ejemplo, de hacer extensión universitaria, y eran talleres de cine, talleres de música, talleres de teatro, extensión social. Juan del Granado, por ejemplo, era jefe de extensión social, Carlos Mesa era el jefe de la extensión universitaria, me dice, ¿por qué no te presentas para hacer cine? Y así fue, creamos el taller de cine de la UMSA, y ahí vivimos muy de cerca con los alumnos, ¿no?, que participaron todo. Participaron alumnos y profesores, estaban prácticamente todos los que hacían cine en esa época. San Ginés, Luis Espinal, Oscar Soria, Antonio Eguino, en fin, un montón, Pedro Sus. Pero de todo ese montón, ¿cuáles han sido para usted, Paolo, son San Ginés, Eguino, cuáles son las coordenadas más Espinal fue fuertes? Muy importante. Y sobre todo Oscar Soria. Antonio Eguino me enseñó, porque San Ginés volvió al país años después, ¿no? Pero mis maestros han sido Antonio Eguino en la parte estrictamente cinematográfica y Oscar Soria, el gran guionista, que me enseñó a mirar la realidad desde un punto de vista muy peculiar, muy sensible. Eran las pequeñas cosas que daban el pie para interpretar la realidad. Era un lustrabotas en la calle, era una vendedora de fruta, esa cosa, ¿no? Entonces, para mí han sido mis grandes maestros. Antonio Eguino me enseñó a amar el cine y Oscar Soria me enseñó a amar el país. ¿Y la primera película en Bolivia es del año? Bueno, yo hice un primer como director, un corto, en el 81, no, en el 80, que se llamaba Hilario Condori Campesino. Uy, y después... Además estamos bajo las balas que van y vienen, estamos con García Mesa, sí, ¿verdad? Sí, fue impresionante eso. Justamente a raíz del golpe de García Mesa cerró el taller de cine de la universidad, entonces con muchas de las personas que participaron en el taller haremos algo al margen. Eso fue la génesis de mi socio. Hasta que en el 80, al final del 81, cuando ya se había un poquito ablandado, ¿no?, el tema de la persecución política, de la dictadura, emprendimos con Raquel Romero y otras personas más la producción de mi socio. Entonces es el 81-82. Se empezó en el 81, al final el rodaje, y se estrenó el 82. Gerardo Suárez, ese 80-81, ¿usted tenía qué edad? ¿Qué estaba haciendo? 12 años. Tenía 12 años, yo estudiaba en el colegio Juan 23. Cruceño, sí. Cochabamba. No, yo soy nacido en Riberalto, Beni. Y estaba estudiando en Cochabamba, en el colegio Juan 23, un colegio de curas jesuitas, donde el teatro era parte de la educación. Y he vivido también la época de la dictadura, porque fueron militares a sacar a profesores del colegio. Entonces tenía ¿Viene de una familia de qué? ¿Qué hacían sus padres, su madre? ¿Cuál era su nido? En ese momento estaban mis padres divorciándose. Fue por eso que decidieron mandarme a un internado. Yo vivía con mis abuelos en Riberalta y me voy al internado porque somos 6 hermanos nosotros. 6. 6 hermanos, sí. ¿Y usted es el número? Yo soy el tercero. Entonces, el divorcio determinó que 3 hermanos mayores con mi padre, 3 hermanos con mi madre, así que se disgregó mi familia. ¿Usted le tocaba con quién? A mí me tocaba con mi padre. Entonces... ¿Le gustó la idea? No, me fui con mis abuelos yo. Y estando... ¿Puedo interrumpir? Sí. ¿Ya interrumpió? ¿Ya interrumpió? Es mi muletilla para hacer así. Su tatarabuelo. Tatarabuelo. Sí. Nicolás Suárez, de la Casa Suárez. Sí, Nicolás Suárez Callaú, que él era así cruceño. Él salió de Portachuelo y recorrió
Callaú, como mi abuelo Callaú, veniano también. Sí. Sí, esto es un pañuelo. Sí, recorrió 7.000 kilómetros para llegar hasta Cachola Esperanza. Hasta ahora ni la historia sabe quién le dijo que a 7.000 kilómetros iba a haber un árbol que sin tumbarlo lo iba a hacer millonario. Y llegó a Cachuela, siendo que sus hermanos se quedaron, porque fueron 6 hermanos Suárez, de diferentes madres, y que fueron quedándose. Uno fue muerto por los indígenas en pleno viaje, que era un viaje en carretones y en caballo. Otro se quedó en la Loma Suárez, en Trinidad, que es Nicome de Suárez Franco. Eran del mismo padre y diferentes madres, ¿no? Y solo Nicolás llegó a Cachola Esperanza a hacer el imperio de la goma, y siendo que los hermanos lo abandonaron en el trayecto, porque otro se quedó en Santa Ana del Yacuma, que es el padre de Roberto Suárez. Él le puso su empresa Suárez Hermanos, ¿no? Y bueno, yo bajo, es decir, voy a Sí. volver a trasladarme en el tiempo para ir a su familia, a sus padres divorciándose. 6, 3 aquí, 3 allá. ¿A usted no le gustó la idea? Sí, y entonces me quedé con mis abuelos, y mis abuelos vieron esta oportunidad de salir de Riberalta y me mandaron, o sea, permitieron que yo me vaya a este colegio, que es un colegio muy especial. Para entrar, en primer lugar, era un examen psicológico, un examen de muchas preguntas, para ver el coeficiente intelectual de cada niño, ¿no? Entonces fui privilegiado en ir a obtener esa educación, porque en el colegio se estudiaba 8 horas al día, todo el día, en los primeros años, y después había carpintería, panadería. Yo he aprendido allá electricidad, panadería, carpintería, teatro, pantomima, expresión corporal, y fue allí que conozco estos personajes, a Paolo, a David Santalla y a Oscar Soria. ¿Y cómo así que los conocen? Ellos fueron invitados al colegio, pero según Paolo me dice que ya me habían echado el ojo, ya habían visto, ¿no? Los años hacen que se tergiversa la realidad. No, la cosa fue así. Nosotros estamos haciendo casting para buscar al niño, porque la historia de mi socio es una idea original de Oscar Soria, ¿ya? Entonces, yo ya había conocido a David Santalla por haber participado en Chuquiago. Entonces lo conocí y me parecía el personaje ideal, el actor ideal para hacer el personaje. Buscamos un niño. Y claro, allí es más complicado, ¿no? Porque los niños no. El padre Hugo Ara, Mi profesor. era profesor de teatro de ellos. Yo le charlé una vez que estábamos buscando, me dice, ¿por qué no te vienes a Cochabamba, al Juan 23, donde hay muchos niños y además son niños que tienen cierta preparación porque justo hacen teatro? Y ahí lo conocí. Vimos 2 o 3, pero él era tan... ¿Puedo decir esa palabra? Sí, no, mejor. dale. Era tan pendejo, ya desde en ese entonces, que fue él prácticamente, se impuso. Tenía un carisma muy grande, lo tengo que reconocer, ¿no? Entonces, ahí fue. Y nosotros nos quedamos además con el dibujante para hacer el guión técnico. Era mi primera película, entonces ya tuve que prepararme. Tuvimos un buen tiempo, entonces tuvimos tiempo de ensayar, de conocernos, en fin. Y así fue la cosa, ¿no? Qué emocionante para el Así niño que, de 12 sí, años. Adelanté mis exámenes, me dieron permiso, mi abuelo... ¿Le gustó la idea? Le gustó la idea, así que dieron el permiso y me fui con este equipo de 20 personas, donde habían alemanes, italianos, había un argentino, había un venezolano, chileno. Director de fotografía. ¿Chileno o venezolano? Era un chileno que vive en Venezuela, exilado. Héctor Ríos, que ya falleció, ¿no? Un gran director de fotografía que también hizo una película, la fotografía de una película de Jorge Sanginés, que es el enemigo principal. Y gente de varias partes de Bolivia, porque el dibujante era de Tupiza, así que, y yo un riberalteño, habían paseños. Y tenía en ese momento ese Gerardo Suárez de 12 años la conciencia de la historia, porque claro, es muy emocionante poder participar en una Así es. película. Yo también diría sí, pero ¿qué conciencia tuvo de esa historia, lo dimensionó en ese momento? Fue una experiencia muy linda realmente, y porque yo nací en un pueblo en Riberalta tenía 5 cines,
Increíble, un pueblo tan pequeño. Tenía 5 cines, cine municipal, cines comerciales. Yo vivía al frente de un cine. Entonces todos los días iba a ver películas 3 veces, 4 veces. Entonces, a punto de que el dueño del cine me dejaba entrar gratis. Claro. Ya. Otro. ¿No? Se teje Y cuando así. se estrenó mi socio, me pagó los pasajes de Cochabamba, me dio un montón de plata, me acuerdo, para que esté en la presentación, donde me entregaron el premio del Cartagena, un premio que ganó la película. Primer actor boliviano que gana un premio internacional como actor protagónico en Cartagena, que es uno de los festivales más históricos del cine latinoamericano. Qué interesante. El uno que iba al cine, iba al cine, iba al cine, y el otrito también que iba al cine, iba al cine, iba al cine. Me pregunto si Romanet tiene esta idea. Lo vamos a saber después, lo sabremos después, porque hacemos una pequeña pausa y después nos acercamos al futuro de esta historia encarnada, esta vez por Romanet Hidalgo. Como si fuera mi mismo ser, el brillo, el Vito y el camión, cada vez nos estimamos más, por eso canto.